bendiga a todos. Como dice la alabanza que acabamos de entonar, grande es nuestro Dios y grande en su misericordia. Y en esa misericordia ha dotado al hombre de una inteligencia. A cada ser humano le ha dotado de una inteligencia para que podamos nosotros saber distinguir y sobre todo saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero vamos al estudio número 11 de este lunes, que lleva como título La inteligencia humana. Y el texto bíblico base está en Génesis capítulo 2, verso 19 al 20. Génesis capítulo 2, verso 19 al 20. Voy a leerlo y pues creo que ya tenemos todos el archivo, y si no, pues ahí está la Biblia. Y dice así la bendita y eterna palabra de Dios: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ese último pasaje, el verso 20, lo habíamos platicado, comentado el viernes pasado. Y así como estamos, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe y su Santo Espíritu nos despeje toda duda, y también le damos espacio a los que puedan llegar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, dándote las gracias por todo, Padre bendito. Tú eres grande, eres maravilloso, eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios que siempre está pendiente de lo que nos hace falta, Padre, y todo lo que nos has dado es para que nosotros podamos disfrutarlo, pero primeramente tenemos que tener ese corazón y la mente limpia, un corazón puro, sin pecado, que no esté corrompido, porque el Señor Jesucristo nos ha restaurado y nos ha hecho ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros, que tu palabra fluya en cada corazón y tu palabra nos dé ese gozo, esa vida, esa esperanza y esa sabiduría, sobre todo, Padre, para poder alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues el hombre fue creado con una mente limpia y pura, pero el pecado lo corrompió, y Cristo vino y nos restauró. Podemos ver que la primera crónica de la creación que el hombre registra es uno de los polémicos temas, es decir, que tiene que ver con la inteligencia humana. La mente del hombre ocupa un lugar de suma importancia en su vida, porque en su pensamiento influye en sus acciones. Y como primer punto podemos ver la mente del hombre en Edén, o sea, de Adán. Podemos ver que el carácter del hombre se hace notar desde el primer momento de la creación. Dios puso todo lo que había creado a sus pies con un propósito, para que Él administrara para su propio bien. Y podemos ver el Salmo capítulo 8, donde el rey David está confirmando cuando dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Está hablando del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles.
el hombre fue coronado de honor y de gloria, colocado sobre las obras de Dios. Y podemos ver como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 7. Él es imagen y gloria de Dios. Estamos hablando del hombre. Acuérdense que Dios crió a imagen y semejanza de Dios, crió al hombre. Esto significa que lo dotó de una inteligencia que nos capacita para poder hacer y determinar lo que es mejor. Él determinó lo que era mejor para él y para su medio ambiente. Cuando se hace referencia en la Biblia, el hombre interior emplea varios términos como alma, espíritu, corazón y mente. Dios creó al hombre, a diferencia de los demás o de las demás criaturas, con una capacidad para razonar y pensar. O sea que el único que piensa y razona es el hombre, no los animalitos o los perritos que luego lo quieren comparar con los seres humanos y hasta nombre de masculino y femenino les ponen en cuanto a los pequeños cachorritos, y es una cosa que no debe ser, pero en fin. Cuando observamos en Génesis capítulo 2 versos 19 y 20 que Adán puso el nombre a todos los animales, no nos queda duda de ello, que tenía una inteligencia. Imagínense el poder poner y determinar los nombres de cada una de las especies, todas las especies, todos los seres, los animales, todo lo que existía o existe, Adán le puso el nombre. Y podemos también mirar en las epístolas paulinas, donde la palabra mente se emplea para denotar la verdad ineludible de que el hombre fue dotado de una gran inteligencia que podemos observar en todo lo que el hombre ha inventado y lo que ha realizado a lo largo de la historia. Asombra o nos asombra ver esa capacidad humana que Dios nos ha dotado, porque nos dotó de una inteligencia, de una capacidad tremenda como para poder desarrollar, y a través de ese intelecto podemos crear algunas cosas. Y vemos cómo el hombre ha creado o ha inventado algunas, sobre todo en la ciencia. Dios le ha dado la sabiduría para muchas cosas, pero lamentablemente ese ser humano ha contribuido, a pesar de que ha contribuido con muchas aportaciones para el bien de sus semejantes, también ha destruido mucho. En esa destrucción podemos ver que ha usado esa inteligencia para hacer el mal en muchas cosas muy terribles para con sus semejantes. Y podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 6, que Pablo nos está hablando de la mente. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y podemos ver que dice espíritu con E mayúscula, está hablando en el espíritu de Dios. Poniendo nuestra mente puesta en el espíritu de Dios, nos da vida y nos da paz. Pero cuando ponemos nuestra mente en la carne, es muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero tenemos una dádiva en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos da vida y vida eterna. Y aquí podemos ver cómo la mente del hombre caído, podemos identificarla. Si el hombre es un ser inteligente, la pregunta es ¿por qué se autodestruye y destruye todo lo que está a su paso?
destruye su cuerpo con el alcohol, con las drogas, alimentos que enferman, sobre todo alimentos chatarra, ¿verdad? Destruyen a sus semejantes en homicidios, en violencia, destruye al medio ambiente en contaminación que podemos ver en todos los lugares, está contaminado. La tala indiscriminada de árboles, tiramos 10 árboles y no sembramos uno. La extinción de animales, por mencionar algunos. Muchos ejemplos podemos mencionarlo y no los mencionaríamos todos. Pero la respuesta de todo esto la encontramos en este libro que estamos estudiando. El pecado. El pecado y la maldad en el hombre vino como resultado de la caída en el paraíso de Adán. O sea, por el pecado de Adán y Eva. Con la caída y la desobediencia del hombre, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Y esta es la razón por la que las tinieblas han oscurecido las mentes y el corazón del hombre y han hecho obras muy negras, igual que su mente. Tito capítulo 1 verso 15 nos describe, dice que la mente humana puede corromperse a causa del pecado. La depravación de la mente humana también tiene que ver con su voluntad. Si ésta se rinde a la voluntad del pecado y al enemigo, su mente será cauterizada por Satanás. De tal manera que su depravación sería evidente, llegando a cometer lo que en la actualidad nos asombra, y podemos expresar cómo es posible que hiciera semejante cosa. Pues por la mente tenebrosa, porque está dominada por las huestes del enemigo. Por esa depravación es que se cometen actos vandálicos, actos en la cual no hay sentimientos, no respeta el ser humano sin Cristo a un familiar, a una hija, a una esposa, a todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque su mente está cauterizada por el enemigo. Su mente es depravación y su corazón es igual, negro. No puede ver la luz. Pero la mente del hombre redimido es todo lo contrario. ¿Y cómo tenemos esa mente redimida? En Cristo, que Él nos regenera, Él nos va transformando día con día hasta llegar a la mente de Cristo, a la mente del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que la mente es como un campo de batalla en donde el enemigo quiere tomar el control para poder dominar nuestros actos. Y si hay a veces, por ejemplo, cuando nos enojamos, hay una lucha tremenda. Hay una lucha en la cual nosotros tenemos que dejar que el Espíritu nos lleve, nos traiga paz, porque si nosotros queremos controlar con nuestro propio intelecto, puede llevar a la perdición. Aquí podemos ver exactamente de que no es con remedios, ni tampoco con filosofías, ni tampoco con palabras vanas, ni menos con un mejoralito de una palabra de aliento del hombre, vanas palabras. No, tiene que ser con la palabra de Dios, que es el poder de Dios, para que Cristo empiece a regenerar esa mente. Pero como nosotros ya somos transformados, somos nuevas criaturas, entonces podemos controlar ese carácter, ese enojo, esa ira, esa contienda, porque ya no somos cautivos a todo pensamiento, ahora somos obedientes a Cristo. Y podemos ver en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 y 5, del 3 al 5, pues dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está el resultado. La obediencia de Cristo nos trae a nosotros que nuestros pensamientos sean cautivos al de Cristo. Que aunque haya fortaleza, haya problemas, luchas, vamos a derribar esa fortaleza a través de la palabra. Vamos a derribar esa altivez a través del conocimiento de la palabra de Dios, y es la que nos va a llevar cautivos a todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros, llevando la palabra, buscando la palabra, estamos siendo obedientes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está transformando y estamos llevando nuestra carne, ya la hemos crucificado, y con la obediencia nos estamos llenando de la palabra para que podamos controlar esas iras, esas contiendas, esa carne que es el peor, la fiera que tenemos dentro. Porque aún mientras estamos vivos, sí, hay problemas en la carne. A veces tenemos que controlar, sujetar la carne, porque ya no vivimos en la carne. Aunque vivimos en este cuerpo, ese cuerpo se tiene que sujetar por medio de la palabra. También Pablo advirtió en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que estábamos hablando? La mente sufre los ataques de la potencia de las tinieblas más que ningún otro órgano en todo el hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos en la mente los ataques a cada momento, están los dardos encendidos, pero a través de la palabra, como dice Efesios capítulo 4, verso 27, no demos lugar al diablo. Es decir, que no cedamos el terreno. No debemos ceder el terreno, porque si cedemos, entonces el enemigo se aprovecha y empieza a reclamar como suyo lo que no es de él. Vemos que una mente carnal continuamente proporciona bases para las operaciones del enemigo. Si la mente del hombre no es renovada después de que éste ha sido regenerado, expone una gran cantidad de territorio a las maquinaciones del maligno. Aquí estamos viendo que esto es espiritual, no es con palabritas, no es con filosofía huecas, como dije hace un momento. Tiene que ser la mente renovada por medio de Cristo. Una mente impropia. Cuando un hijo de Dios, un cristiano, acaricia el pecado en su corazón, está prestando su mente al enemigo para que la use. Todas las ideas impuras, orgullosas, ásperas e injustas proporcionan las bases de actividad de Satanás o para Satanás. Pero una mente vacía y pasiva que el creyente debe ejercitar en la piedad. La pasividad es abstenerse de moverse por la acción de uno mismo, del yo, y en vez de ello permitir que otro la mueva. ¿Sí? Hay que llenar nuestra mente de todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo puro. En eso pensad, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8. Y esta es la manera exacta en que nosotros tenemos que tener esa pasividad y no dejar que el enemigo nos mueva, sino permitir que tenemos que llenar nuestra mente de todo lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? La palabra de Dios. ¿Cuál es lo honesto? La palabra de Dios. ¿Cuál es lo justo? La palabra de Dios. ¿Quién es bueno? El Señor Jesús. ¿Quién es puro? El Señor Jesús. Entonces, ¿quién tiene el poder de la palabra?
el Señor Jesús. En eso tenemos que estar pensando, en la palabra. Si pensamos en la palabra, en el verbo, estamos llenos, pensando, llenándonos, alimentándonos del poder maravilloso de Cristo a través del Espíritu Santo. Y ya para terminar, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y esa es una buena reflexión. Dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza. Pero sí podemos, está en nosotros, que hagan su nido. Porque cuando hacen nido en la cabeza, entonces ahí viene el problema. Conclusión. Muy interesante el tema. Dios dotó al hombre, a cada uno de nosotros, de inteligencia para que administrara. Y lo que puso en las manos era para nuestro bienestar. Pero el pecado vino a corromper la mente del hombre, llevando a cometer toda clase de maldad en contra de su Creador. Y podemos ver que también en sus semejantes, en el medio ambiente y en uno mismo. En Cristo el hombre redimido puede tener una mente restaurada y limpia, pura, como es la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que sin Cristo el hombre está incapacitado para obedecer lo que Dios le agrada. Y como resultado tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Tenemos que reconocer que a través de Él podemos caminar mejor. Tenemos que rendirnos ante los pies del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo obre y siga transformando la mente de cada uno de nosotros. Porque la transformación es día con día, día con día, día con día. Para que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, seamos transformados completamente. Ahora, como resultado, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. Adorar a nuestro Creador. ¿Cómo? Con alabanzas, con pensamientos puros, con la mente transformada y renovada, confesando a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Aunque nosotros somos cristianos, también tenemos que ser cautelosos, rendirnos siempre a los pies de Cristo, porque muchas veces fallamos. Y podemos fallar en el pensamiento, podemos fallar en un enojo, podemos fallar en una mirada, podemos fallar en la palabra que hablamos, un insulto, una mala acción, un mal pensamiento, allí estamos fallando. Pero tenemos abogado, Jesucristo. Tenemos que pedir perdón y estar continuamente en comunión con Él, porque sí, Señor, reconocer, he fallado. Y constantemente la mente está siendo atacada por el enemigo. Pero tenemos que estar siempre vigilantes. Siempre tenemos que estar buscando esa luz de la palabra. Siempre tenemos que dejar que la luz, la palabra nos dé la iluminación, y que no sea mi propio pensamiento. Ni tampoco dejar que los pájaros hagan los nidos en nuestra cabeza, porque después se contamina el corazón y luego nos perdemos y volvemos nuevamente, o podemos volver a donde el Señor nos ha rescatado. Con esto terminamos el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición este tema, porque la verdad a mí me agradó y es algo muy hermoso que podamos analizar. Ciertamente estamos caminando en obediencia, pero siempre tenemos que estar pendientes, porque el enemigo siempre está atacando, y lo que quiere el enemigo es un bocadillo de un cristiano,
Y es lo que quiere, destruirnos. Y no podemos permitir que el enemigo quiera acabarnos y tampoco que caigamos en el pecado. Dios les bendiga y seguimos adelante.